Hoy, 1 de septiembre, les tengo que decir que soy libre, libre de quedarme solo por elección de los demás, libre de buscar ser tan hegemónico como ustedes solo para ser aceptado, libre de llegar a mí, a mi casa deprimido, libre del maltrato, libre del trabajo excesivo. Les escribo a todos y todas para sobre todo aquellas personas, pero sobre todo aquellas personas que están pasando por algo parecido o similar a lo mío. Los invito a hablar y a ser libres. Bruno. Hoy vamos a hablar de bullying y autismo, que son dos universos separados que muchas veces lamentablemente se cruzan, generando por supuesto mucho dolor al chico que sufre bullying y también por supuesto a su familia. Para hablar de esto, hoy tenemos un testimonio muy valioso y muy valiente, que es el de Bruno. Bienvenido, Bruno. Igualmente, Bruno tiene 15 años, fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. sí. Y sufrió bullying en su escuela, por eso se tuvo que ir, y a raíz o decidió irse para ser libre. Y digo libre porque esa es la palabra que vos elegiste en una carta que le escribiste a tus ex compañeros Sí. de colegio, donde expresaste todo tu dolor por la experiencia, Sí, la verdad que sí. Después leemos la carta obviamente. para lo que están viendo. Em, Me fui del colegio. Usé la palabra libertad porque cuando me llegó la noticia de mi mamá de que te voy a cambiar de colegio, sentí como me libraba de todo lo malo que había en ese Ujú. colegio, ¿no? Me libraba de cualquier problema que tenía, ya sea del nepotismo que había, de los prejuicios que había en ese lugar. Era libre. Ya no iba a haber más, o por ese tiempo no iba a haber más de eso. Em, por eso elegí la palabra libre. Un antes y un después, te sacaste un peso de encima. Sí. Y Bruno, a tu izquierda tenés a alguien que fue Mm. un buen compañero tuyo en muchas partes de este recorrido, que es Matías Cadaveira, que Matías es psicólogo y un gran divulgador en cuanto a temas de salud mental y autismo se trata. Gracias, Mati, también por venir. Gracias a vos por la invitación. Eh, Y gracias a Bruno. por supuesto, gracias a Bruno, pues, digamos, requiere de una gran valentía para estar hoy acá y contando todo lo que pasó. Gracias a ustedes por invitarme. Eh, Mati, para darle un marco teórico y para entender qué es el autismo y qué es esto del currículum oculto que me contabas recién fuera de cámara. Bueno, el autismo es una condición del Ujú. neurodesarrollo de cerebro en crecimiento. Por lo tanto, esta condición tiene que estar presente en los primeros años de tu vida y a lo largo de tu vida, ¿no? A medida que vos vas creciendo. No es Ujú. una condición que pueda aparecer en la adultez de un día para el otro, pero sí aparece cada vez más adultos y adultas que han sabido o han podido convivir con un montón de rasgos y características y desafíos a lo largo de su vida y que quizás tienen un diagnóstico no temprano en la vida adulta o en la adolescencia. Pero esas características que hablan más de las dificultades o desafíos en el plano de la comunicación, Ujú. en el plano de la interacción y en el plano de la flexibilidad de los tópicos, conductas o intereses, tiene que haber estado presente a lo largo de toda tu vida. Con más o menos necesidades de apoyo, o sea, muchas personas autistas, se habla de espectro autista porque no hay una persona autista igual a otra, Ujú. y todas las personas que están dentro de este espectro tienen una cantidad de necesidades y desafíos que se van a ir cualificando y cuantificando de acuerdo a ese diseño de apoyos que vos necesitas y qué tan amigable o amable fue ese entorno para darse cuenta de que necesitas determinados apoyos y asegurarte que los tengas, ¿no? Ujú. Y me preguntabas también Lo del acerca del currículum currículum oculto, oculto. muy interesante ese concepto. Muchas dificultades ligadas al autismo y al bullying. Ujú. Convengamos que si vamos a ir a investigaciones, entre el 40 y el 60% de las personas autistas eh, comentan y expresan haber sufrido alguna situación de bullying o de estrato o ghosting Ujú. durante su vida educativa o escolar.
Y una de las dificultades o desafíos con las que se encuentran muchas personas autistas, estudiantes con autismo, tienen que ver con estas reglas sociales implícitas Ujú. que nadie te enseña de forma explícita, por ejemplo en un colegio, y que muchas personas autistas terminan como buceando o surfeando en un montón de desafíos de Claro. reglas que no siempre se explicitan. Por ejemplo. Y pueden ser habilidades sociales en general, Ujú. desde cómo incorporarte a un juego que ya empezó, desde cómo querer empezar una conversación nueva o querer llevar al otro hacia tu tema de conversación, cómo levantarte una chica o cómo incorporarte en un grupo o sumarte de forma afable en una situación social donde por más que no te sientas tal vez Claro. con tantas herramientas. Y también el mundo de las habilidades sociales, donde hay una falta de educación emocional más que importante en las escuelas. Em, Bruno, leyendo tu descripción de Instagram, que haces una breve descripción tuya, decís que te gusta Minecraft, te gusta la programación, te gusta el humor, te gusta la actuación. Sí. eh, para... Aclaro que quedó un Sí, poquito viejo. La parte de Minecraft nos la saltemos porque quedó un ok, poquito viejo. sacamos Sí, Minecraft, sí. Quedó perfecto, es muy parte del viejo, era muy pasado. chiquito. ¿Para qué usas, para conocerte un poco más antes de entrar en la historia puntualmente de bullying, para qué usas el humor, para qué usas la actuación en tu vida? La actuación y el humor. Bueno, yo voy a 2 teatros distintos por semana. Ujú. Em, y el humor lo uso más que todo para lo usaba para una cuestión de descargo, Ujú. más que todo. De llegar de un día en el que en ese colegio estaba cansado, tenía que estar con la misma persona de siempre, tenía que comerme todo el estrato o la mala onda que había siempre. Después de todo eso, el teatro era como... era como el sol después de la tormenta, más o menos. Era una especie de recreo mental en el que podía crear lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera y que... Porque no iba a ser solo aceptado socialmente, sino que a alguien le iba a dar risa. ¿Viste? Es un ambiente bastante lindo que le recomiendo a cualquiera probar. Y no solo eso, sino que también el humor. eh, Me gustaba más que todo por la idea de poder mejorarle el día a otra persona haciendo algo que te gusta hacer. Ujú. Porque en los teatros en los que iba me encontré con gente que tenía una situación familiar fea, de que estaban pasando por situaciones feas. No voy a nombrar ni nombres ni detalles, ¿no? Ujú. Pero ya se van a imaginar ustedes. Y que a mí me hacía bien verlos reírse a esas personas o hacerlos reír, porque sentía como le estaba mejorando el día. Y ellos también te O... hacían reír a vos, ¿no? No, claro, también. Bueno, Era... dicen que el humor salva, ¿viste? Claro. Em, Hay una frase bastante famosa de distintos comediantes Ujú. que a veces expresan, que dicen que el humor, así como puede curar, también puede destruir. Digo, no, eso. Bruno, ¿y cómo empezó, cómo empezaron las cargadas o las burlas, o cómo te empezaste a sentir incómodo en el colegio anterior? ¿Qué recordás del grupo? Y ¿Cómo fueron esos pequeños indicios donde vos te empezaste a sentir incómodo? como que estuvieron desde el inicio del colegio, Ujú. pero a medida que pasaba el tiempo se iba maximizando o dejándose de ver más claro. Eso, y no eran exactamente burlas, o si eran, aparecieron más que todo tarde, sino que eran prejuicios. Me tenían prejuicio de, no lo metamos en el grupo de fútbol porque seguro no sabe hacer un pase. No lo hagamos hacer cuentas porque si no, no va a hacer nada. No lo, ha- no le preguntamos nada porque seguro llora porque sí. Viste, me tenían ese prejuicio. No me lo decían, pero era obvio que lo tenían, digamos, porque tenían algunas actitudes conmigo en específico que no tenían con los demás. Como por ejemplo, ¿cuáles? Y me tenían más que todo a mí
había un grupo en este curso Ujú. que eran de hacer chistes entre ellos y después ir y joder a otra persona para que no lo entienda y que se rían de él. Bueno, yo a veces me tomaban a mí para que me cuenten esa joda así, tipo, se ríen porque una pared está mal pintada y tipo, hacen, mirá esa pared, mirá esa pared", así. Y después, no sé, me decían, Bruno, mirá la pared, mirá la pared. Yo, viste, no le encuentro gracia. Qué sé yo. No le encuentro gracia y le digo, una pared. Y ellos, acto seguido, se descotillaban de la risa porque yo no entendía. No solo era yo, sino varios del curso. Me acuerdo que era así. Igual estaba más o menos. Ellos eran de 14 años, yo ahora soy 15. Ujú. Así que era normal que, que sean un poco inmaduros. Pero aún así no quita que yo lo tengo que vivir 5 veces por semana. ¿Vos sentís que era especialmente con vos o también había otros chicos que sufrían las mismas burlas? Sentía que habían chicos que sufrían una parte de lo que yo sufría. Que yo Claro. era sin duda el que más no tenía más ganas de estar en el aula, el que menos ganas tenía de hacer el grupo también, porque ese grupo en específico era muy violento. Pero no violento de formas físicas, sino de forma mental. Tipo, te trataban mal. Y era una competencia de quién quedaba mejor parado que el otro. ¿Viste? ¿Quién quedaba como el mejor del aula y quién sobrevivía a todas las burlas que se hacen entre todos? ¿Viste? Y bueno, como que a mí mucho no me copaba. Ujú. Digo, no sé. Eh, ¿Cómo, cómo funcionaba? Esta es una pregunta, primero te la hago a vos y después también quiero la opinión de Mati, porque lo que te pasa a vos, que lo hemos hablado, no es solamente tu caso, sino que obviamente es algo que se traslada a muchos otros casos, ¿no? obvio. Lamentablemente. ¿Cómo funcionaba el grupo que te hacía bullying? ¿Qué características podés encontrar? ¿Había uno que comandaba la batuta y el resto lo seguía? Digamos, ¿cómo era la dinámica? Mirá, es todo un tema. Para empezar, todo este curso, pues Ujú. tenía subgrupos. Esos subgrupos, a mí, me gusta llamarlos como. Toqué el micrófono. Me gusta llamarlos como si fueran mafias. Actúan más o menos así, como una mafia. Porque entre ellos, entre cada grupo, tenían sus chistes internos, sus códigos, tenían sus reglas, tenían un líder, cada uno. Ujú. Es más, me encontré con uno que hablaban en lenguaje de códigos, hablaban en lenguaje de código para nombrar a una persona. O sea, me Un tocó sobrenombre que la persona no un conocía. sobrenombre tipo un apodo de, no sé, tele para una persona. Y claro, cuando te toca hacer TP grupal con ese grupo, pues ellos se ponen a hablar de este tal tele. Y a vos te va a interesar, te vas a decir, ¿quién es este? ¿A quién está nombrando? ¿Yo lo conozco? ¿Yo no lo conozco? Debería de saber quién es. ¿Seré yo? ¿Por qué? ¿Seré yo? ¿Será un amigo mío? Entonces te pones a investigar, a preguntarle minuciosamente para después enterarte de que era el exnovio y decir, ¿por qué carajo le vas a poner un nombre en código a una persona que no tiene sentido? Meterlo en el misticismo a la nada misma. Bueno, eso en todo el aula, no en ese caso en específico, pero algo sí pasaba en todo el Ujú. aula. Tenían el problema más que todo de verte como el otro. No le gustaba para nada de los visitantes, para nada le gustaba. Eh, Los por visitantes eso, o cualquiera que fuera distinto a... sí, más que todo distintos, no le gustaba o no eran de relacionarse. Eran bastante reservados, porque claro, yo también vivía en un montón de cuadras del colegio, entonces era normal que todos los del aula que vivían al lado del colegio Ujú. sean amigos entre sí y yo, pues no, porque a ellos no les gustaban los visitantes. No.
Bueno. ¿Y tu problema, los problemas eran siempre con la misma persona o con un grupo específico o eran con distintos grupos? No, eran con distintas personas del aula, eh, con toda esa energía negativa que Ujú. rondaba por el aula también. Bruno, vos dijiste, perdón, quiero hacer Sí, una obvio. pregunta. Vos dijiste la palabra visitante y se me vino una frase que usan muchos padres o mismos autistas que de sentirse como extranjero en ciertos grupos. Viste, como que una misma persona autista se puede sentir como un extranjero en otro lugar, sin entender códigos, sin entender el lenguaje. ¿Vos te sentías un poco así con tu La escuela verdad que anterior? sí, me Y, sentía un extranjero, digamos, me sentía como alguien que estaba ahí, que encajaría mejor en otro lado, pero ahí no y lo intentaste, ¿no? lo intenté, claro, obvio, siempre acercándome de forma amistosa, con las mismas energías que los demás, haciendo chistes también, y no, como que no, siempre seco, siempre... No, sí, andá a ese grupo, que ese grupo justo tiene 6 participantes de los 7, los ibas y te decían lo mismo de, no, anda a este otro grupo, no, anda a este otro grupo y después terminás solo para ese grupo. Eh, oh, Mati, frustrante. justamente te quería consultar por digamos, cómo funcionan los grupos que hacen bullying. Eh, en general es como un sistema de pertenencia donde uno tal vez el que manda hace bullying y el resto lo sigue para pertenecer. Digamos, ¿cómo suele ser la dinámica? Hablando en general, ¿no? Más allá Ujú. del caso de Bruno. No, si te vas a la teoría Ujú, más, la primera teoría de quien empezó a hablar de bullying hace más de 60 años, identifican bien claro como quién es el bully o el bulliador, ujú, quién sufre el bulliado y los espectadores, ¿no? Como que también hay frases dentro de la teoría como que no hay bullying sin espectadores. El tema de que los espectadores, que son quienes no agreden o no planifican y no son sistemáticos, muchas veces terminan siendo cómplices, pero sintiéndose incómodos, quizás no compartiendo una ujú, situación, pero deciden no levantar la mano o no ponerse en contra por una cuestión de miedo también a ver si uno termina siendo el bulliado después o termina quedando fuera claro. del grupo. Siempre se recomienda que en las charlas de convivencia Ujú, se alienten a que los espectadores no solamente denuncien, sino que si no me siento cómodo denunciando una situación, o apartándome o oponiéndome, a mandar un mensajito después, ¿no? Esa incomodidad que sentí, che, no supe defenderte, pero quiero saber cómo estás, como que poder diferenciar y empezar a trabajar ujú, habilidades emocionales dentro del grupo de convivencia. Pero si te pones a pensar en víctimas, y son un poco víctimas todos, independientemente que Bruno haya sufrido más que el resto, la verdad están aprendiendo unos modelos de de porquería, de convivencia bastante malos, ¿no? ujú. Y cuando hablamos de autismo, yo te mencioné los desafíos a nivel social y emocional de muchas personas autistas, pero también está el concepto de la doble empatía, donde la dificultad de ponerse en el lugar del otro para comprender e interactuar de forma amigable y amable no solamente es una responsabilidad del autista, sino también de los neurotípicos que tienen que saber cómo interactuar con una persona porque la inclusión Ujú. no es que yo soy bueno y lo voy a incluir a Bruno o a los autistas porque soy bueno, no tengo por qué ese derecho de tener que incluir al otro que también es dueño o partícipe del mismo mundo. Ujú. Eh, y en ese camino vos recorres las charlas en colegios, digamos, ¿ves que ese camino se está trazando? Que hay charlas sobre cómo incluir, de cómo entender. ¿Qué opinión tenés al respecto? Creo que hay un bache muy grande a nivel de salud mental en las Ujú, escuelas en general. La pandemia y los efectos de la pandemia dejaron eso bien en claro. Y muchas veces somos nosotros los profesionales externos quienes insistimos en alguna institución educativa ujú, o mismo muchas escuelas, la verdad, están súper bien predispuestas a trabajar en equipo. No siempre llegan a tiempo, porque muchas veces, como decía Bruno, se minimizan situaciones o las escuelas no tienen la misma visión que los Sí, padres cuando claro, recibimos a nuestros hijos. a veces minimizan situaciones realmente feas de cosas que pasaban en mi aula o en otras. Y después le daban importancia a boludeces. Le daban importancia
que los chicos se cambiaban de banco, le daban importancia a que la gente no iba con el uniforme en el colegio, ¿viste? Y pasaban en el aula situaciones de exclusión, de violencia, tanto física como verbal. Eh, Ocurría situaciones como las que te conté, de que uno no puede meterse a un grupo así de fácil y tiene que recorrer 80 millones de grupos para meterse a uno. Y a eso el colegio como que se lavaba la mano, no hacía nada. ¿Cómo fue tu primer pedido de ayuda? ¿A quién fue? A una profe? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Fue más que todo a mi mamá. Ujú. A mi mamá y a mi familia, claro. Un pedido de ayuda. Después fue a los psicólogos. Em, Después algún que otro. Alguna que otra persona del gabinete se metió a ayudar, pero está ahí. Ujú. Y no pude escalar más de eso. ¿Por qué pensás que encontraste esa pared y que no se pudo cambiar la situación sin que vos tuvieras que cambiarte de colegio? Porque yo estaba intentando cambiar a todo un grupo de personas que ya eran así y que no se podía cambiar. Y además que el colegio, pues no estaba dando tampoco mucha libertad de hacer eso. Mati, en general, ¿encuentran apertura cuando hay un caso puntual? ¿Encontrás apertura en los colegios para ir y tratarlo o ves muchas resistencias? ¿Y Creo que esas resistencias a qué se vinculan? hay más apertura si no usás la palabra bullying. Usás la palabra bullying y los directivos se Claro, ponen ahí se como... asustan. Sí, yo creo que hablar de una más culturalmente de hostigamiento o Ujú. hablar del sufrimiento del propio estudiante o consultante que viene a sesiones a hablarnos de una situación puntual y así como hizo Bruno, te pueden relatar un montón de situaciones. Te relatan situaciones adentro de los baños o en los recreos donde adultos no los están mirando. Entonces, por más que te digan que hay un montón de adultos en los recreos, muchos adultos aprovechan esos momentos para descansar también y es donde tal vez el trabajo más de observación y acompañamiento Claro. más tiene que estar presente. Yo creo que a veces llegamos tarde también como adultos externos a la institución a Ujú. mencionar o avisar algo, que muchas Sí. cosas se minimizan y otras se pierden en esa observación y esa cantidad de personas. Em, y bueno, ¿y qué tan enojado o dolido puede estar el consultante? Puede estar la familia, puede estar esa comunicación entre personal educativo y familia. Muchas veces esos canales están rotos. Sí, te quería parar ahí porque también no es solo un alumno que le está pasando de mal. No, es un sistema, es una sociedad que está funcionando mal. Yo me acuerdo que mi aula no solo estaba esa cosa contra mí, sino que había situaciones de que los amenazaban con hace esto o le digo a tal persona esta cosa, hace esto o le digo a tu novia tal mentira, hace esto otro o hago esto. Yo a veces observé cosas así que no estaban buenas y, y que no podía creer que que incluso se lo diga a los directivos y los directivos no hacen nada, que ocurra en hora de clase y los profes están usando el celular. No puede ser. Yo no lo podía creer ahí. Bueno, nosotros hablábamos, Bruno, antes de que vos llegaras, em, vos me comentabas de esta hipocresía de la sociedad, ¿no? De que por un lado se dice de sí, de que nosotros tratamos de incluir a los chicos con autismo, em, pero que después pasa todo lo contrario, que Claro. es la experiencia que vos tuviste. Sí, yo digo, más que todo digo que pasa lo contrario porque a veces hasta puede ser un poquito más perjudicial que si no que si no hicieras eso que a lo que llamas inclusión, porque hay mucha gente que dice hacer inclusión, pero en realidad no está incluyendo. Em, por ejemplo, a veces gente autista o ni siquiera autista, gente con alguna neurodivergencia, em, prefiere no nombrar
no como yo, también no nombrarlo así de una al Ujú. público porque sería sobreexponerlo, sería ponerlo en el foco de la situación ahí tipo, bueno chicos, miren al autista, miren este es autista, chicos, Juan es autista. No, como que no, me parece, no. Em, no solo por eso, sino que también recalqué hipocresía, porque es algo que no ocurre en otras minorías, por ejemplo. Si el autista de repente le roban el celular en un barrio, yo vi situaciones así, en la que había incluso más gente riéndose del propio autista que gente escandalizada por el hecho. ¿Crees que algo de eso que decís tiene que ver con que muchas veces se dice que el autismo es una discapacidad invisible? Sí, la verdad que sí. Hay muchos casos en el que es no una discapacidad, sino una neuro, neurodivergencia invisible, de que no se ve a plena vista y que realmente tenés que hablar con la persona para darte cuenta que es autista. Porque vi personas autistas las cuales, si la ves de lejos, obvio, no vas a poder decir, Ujú. es autista, no, no es autista, no puedes, o sea, lo estás viendo de lejos. Ni tampoco viéndolo desde una pantalla como si fuera un youtuber o una persona famosa, tampoco podés de ahí, porque te está mostrando una cosa la cual puede estar guionizada, escrita, que no es la persona real. Realmente tenés que estar al lado, charlando con él, para saber si es o no. Eh, por eso digo que es más invisible que otra Sí, cosa. y mucha gente, aunque charle cara a cara, tal vez incluso no está preparada para darse cuenta, no cuenta con las herramientas, ¿no? Por eso es importante también hablarlo, visibilizarlo y este testimonio que vos estás dando. Podés con IA. Podés con KPMG. Bruno, y bueno, acá sobre la mesa tenemos una carta, que es la carta que vos le escribiste a los chicos del colegio anterior, Sí. tus ahora ex compañeros. Eh, la verdad es una carta muy, muy conmovedora, que me gustaría si vos pediste que Mati la leyera. Si te parece, Mati, podríamos leerla, porque la verdad ¿Estás de que es... acuerdo? Sí, sí. Hola, seguramente unos pocos notaron mi falta en el aula. Primero quisiera aclarar lo siguiente. No, no me fui de viaje, tampoco falté para esquivar cobardemente las pruebas o tomarme el merecido descanso que tengo desde inicio de año. Estuve faltando porque seguir quedándome significaba seguir dañando a mi persona, a mis gustos, a mis acciones y hasta a mi propia seguridad personal. Era amigo de algunas personas las cuales me decían y pedían de todo menos gracias. Y lo peor no era eso, sino que cuando buscaba conocer a alguien por afuera de esas personas, me encontraba con una verdadera patada en los dientes. No voy a mentir, tuve momentos lindos, pero me hubiese encantado que no los pudiera contar con los dedos de una mano. Me hubiese encantado poder hablar con otras personas sin que me manden a mi lugar o a escribir. Me hubiese encantado que me tengan paciencia. Me hubiese encantado que no me hablen gritando. Me hubiese encantado tener un grupo de amigos que me validen y apoyen siempre. Me hubiese encantado que no me traten de feo. Me hubiese encantado llamar a esta aula una comunidad o grupo, pero nunca pasó y deduzco que no va a pasar nunca, al menos conmigo. Hoy, 1 de septiembre, les tengo que decir que soy libre, libre de quedarme solo por elección de los demás, libre de buscar ser tan hegemónico como ustedes, solo para ser aceptado, libre de llegar a mí, a mi casa deprimido, libre del maltrato, libre del trabajo excesivo, libre de la impaciencia, libre del nepotismo invasivo que está presente en esa aula, libre de un sistema contradictorio que incita totalmente al individualismo, y es por eso que les escribo a todos y todas, para sobre todo aquellas personas, pero sobre todo aquellas personas que están pasando por algo parecido o similar a lo mío. Los invito a hablar y a ser libres. Bruno. Bueno, Mm. es conmovedora la carta, es muy linda y eh,
lo que rescato, y ahora me gustaría que me digas qué sentís vos cuando la lees, es que sé que estás enojado con lo que pasó, pero digamos, pudiste transmitir algo de manera como muy profunda, muy constructiva y tratando de transmitir un mensaje muy positivo, que es Sí. que si alguien está pasando por eso también lo puede hablar. Yo, cuando escribí la carta, em, tenía ganas de vomitar todo lo que necesitaba sacar de dentro y toda la bronca que era estar en ese aula. Pero también era demasiado fácil agarrar y decir, son todos unos... Pero sobre todo la profe que manda tarea. Era muy fácil hacer eso, ¿no? Como que no era algo mío. Entonces preferí hacerlo de forma más poética. Eh, Además, no solo por eso, sino que quería realmente invitar a los demás a, a cambiar un poquito esta idea de y yo solo voy a solo a un lado, y si alguien está sufriendo, pues él, porque yo estoy bien y yo me quedo acá sentado en mi silla de uno solo. No, no es así. Em, Porque también en una parte de la carta destaco Ujú. eh, que el sistema incitaba al individualismo. Y eso lo digo porque realmente la gente que vive ahí, yo conocí personas las cuales en una parte de su vida en ese colegio eran re buenas personas, eran gentiles, eran amables, Ujú. te daban una mano, y después, para este año, pasaron a ser personas las cuales ni miraba yo, personas las cuales pensaban en su propio y no en el de los demás, personas que no tenían empatía, porque eso también faltaba en el aula, faltaba empatía también. Eh, Falta la materia, ¿no? Educación emocional como sí, materia. la materia. No, eso era también un problema. O sea, le decía, yo siempre que tenía la oportunidad, decía, che, este aula tiene, a los directivos sobre todo, che, este aula tiene serios problemas para hacer grupos. Si no Ujú. saben comunicarse, necesitan a alguien que les enseñe a cómo hacer grupos. Y cada vez que hacía eso, ¿ves? La cual no me escuchaban, o ves que decían, ah, sí, 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 y se quedaban leyendo otra cosa. No tenía sentido seguir ahí, si no podías solucionar nada, si no podía hacer nada, si era un bajón estar ahí. Y supuestamente iban a ser los años que más iba a extrañar en mi adultez. Yo ni voy a extrañar, no soy adivino, ¿no? Pero creo que ni voy a extrañar unos años en los que me trataban de gordo, me trataban de feo, me decían corto, me decían de todo. Y no, me parece que no. Bueno, pero te quedan un par de años más en una escuela nueva. Sí, por suerte me cambié. A ver, vamos a ver qué pasa en la escuela nueva. Ya me dijeron que volvés contento de la escuela igual. Sí, la verdad que sí. Eso es un enorme salto. Bruno, ¿tuviste la oportunidad de hablar con otros chicos con autismo que tal vez les hicieron bullying en el colegio? Em, con autismo, no exactamente, pero sí gente que sufría bullying o sufría abuso de este sistema, como el que yo sufrí. Y Y si, ellos cuentan lo mismo, cuentan de que llegan cansados a su casa, independientemente si tuvieron educación física o no, si se movieron mucho o no, da igual, llegaban cansados, llegaban con ganas de pegarle a algo, llegaban con con una punta de labio que iba de un pecho a otro, así, contaban lo mismo todos y que se sentían como feos también.
Y si pudieras dejarles un mensaje hoy sería que lo hablen y si, No, y no si no solo los que lo escuchan, hablen, no solo que lo hablen, porque mucha gente lo habla también ya, sino que tengan esperanza. Lo más importante a veces, tener esperanza. Esperanza de que se va a solucionar todo. Esperanza de que va a haber alguien que te ayude. Y si no, ya está. No, lo mismo. Siempre la esperanza es una buena herramienta para aguantar en cualquier situación que se ocurra. La esperanza de que va a estar todo bien o que en algún momento se va a solucionar. Y si no es así, al menos la tuviste. Al menos la tuviste. Yo pienso eso. bueno, yo les quiero agradecer a los dos por venir. Te quiero agradecer, Bruno, primero la valentía enorme que tenés para venir acá, sentarte con las cámaras, con las luces No, y igualmente. contar tu historia. Gracias por la confianza. Y gracias, Mati, Muchas por gracias. venir, por acompañar a Bruno. Es interesantísimo siempre escucharte. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias.